Bienvenidos a nuestro segundo episodio en AMED Podcast. El día de hoy también tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña ya en las conferencias de AMED, en las EBDBs que realizamos, y también es parte de la plana docente en las capacitaciones de maestros que realizamos. Hoy estamos con el pastor César Morales. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por la invitación, la oportunidad de participar en este podcast y también muy agradecido por poder compartir, sin duda, algunas experiencias con los maestros y con todo el Ministerio de AMET. Genial, pastor, muchas gracias. Los que hemos podido compartir con usted, siempre es grato hablar con usted, sobre todo de diversos temas y con la simpleza muchas veces que nos explica la teología, temas también curiosos. Para los que nos están viendo y todavía no lo conocen, pastor, ¿dónde está ministrando el día de hoy? ¿Dónde está trabajando como pastor? Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de aquí de Monterrico. Estoy trabajando en el Ministerio de Matrimonios junto con mi esposa y estoy compartiendo también tareas de enseñanza, tareas de pastoreo, ¿no? Y me agrada mucho este tiempo que tengo ahora ya más vinculado en el ministerio pastoral. Qué genial. La había conocido un poco como parte del trabajo en el colegio, en San Andrés, y ahora como que ya retomando más formal la parte pastoral, entonces en la Alianza Cristiana y Misionera de acá de Monterrico. Así es, sí, yo también soy educador de profesión y por esa razón estuve laborando en el Colegio San Andrés. Fue una experiencia muy buena, a mí me agradó mucho, he aprendido bastante, no solamente de manera pedagógica, sino también en el área laboral. He conocido varios aspectos y me parece que es importante el conocer todo lo que significa la educación en nuestro país, pero existe también una vocación personal y esa vocación, tanto mía como la de mi esposa, nos ha llevado de regreso a la iglesia y estamos contentos de lo vivido y ahora más contentos de hacer lo que somos llamados a hacer. Qué genial. Y cuán importante es la parte familiar también en el soporte del, ya sea el trabajo y del ministerio también que está desarrollando, ¿no? ¿Cómo llega a la iglesia usted? ¿Viene de un hogar cristiano? ¿Se convierte en el camino? Bueno, mi mamá era creyente evangélica de una iglesia pentecostal y ella en los años 60 se conoce y se casa con mi papá. Mi papá no era creyente evangélico en ese tiempo, pero venía de una familia muy conservadora, religiosa muy conservadora. Entonces, se casan y la influencia cristiana ha estado en mi casa, ¿no? Durante nuestra educación, los principios que nos daban e incluso la celebración de algunas fiestas religiosas. Es así que yo entiendo un poco el tema de Dios en mi vida. Sin embargo, como a la edad de 11 años, tuve un encuentro personal con Jesucristo gracias a la guía de mi madre. Ella nos llevó a la iglesia, a mi hermano y a mí, y pudimos comprender, ¿no?, el mensaje de Jesucristo desde niños. Y creo que ha sido pues la mejor decisión de mi vida, ¿no? Qué genial. Y qué interesante el hecho de cómo de repente desde la figura materna puede tener este acercamiento a Dios. Y por lo que dice, entiendo que su papá también luego se convierte al cristianismo. Sí, él años después toma una decisión por Jesucristo. Creo que ha influido mucho el hecho de la práctica de la fe de mi mamá, no para imponerse en contra de ciertas actitudes o actividades religiosas, sino para expresar principios cristianos, ¿no? De comprensión, de diálogo, de amor, básicamente. Y bueno, las enseñanzas que nosotros recibíamos también las compartíamos con mi papá. Y mi papá fue una persona bastante abierta, ¿no? Es difícil, por supuesto, el tomar una decisión por Cristo, ¿no? En todo tiempo, pero él lo hizo y creo que fue una bendición para nosotros como familia. Y cuando entramos de repente justamente en ese desarrollo, ya estando en la iglesia, ¿qué experiencia tuvo en la escuela dominical? ¿No? ¿Qué es lo que más recuerda de repente en ese periodo en su iglesia? ¿Había escuela dominical? ¿Cómo era? Sí, yo asistía al inicio, en mis tiempos de niñez, a una iglesia que se encontraba, y hasta ahora creo que se encuentra el local, en la avenida Wilson. Es una iglesia bautista y nosotros llegamos allí.
y fuimos muy bien acogidos y tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo. Lo que más recuerdo de la escuela dominical son los maestros, son las personas que en ese tiempo se encargaron de mí, son las personas que tuvieron el deseo de compartir la palabra de Dios conmigo de una manera que yo la entendiera. Entonces, no recuerdo muchas veces los ambientes, sí tengo alguna memoria, ¿no? Acerca de ellos. Recuerdo a algunos amigos, amigas de ese tiempo, pero más recuerdo a los maestros, ¿no? Tanto hombres como mujeres. O sea, no solamente tuvimos maestras, también tuvimos maestros y los recuerdo a ellos, ¿no? Riéndose conmigo, escuchándome, acompañándonos a algún campamento, resolviendo algunas dudas, ¿no? Haciendo bromas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me trae a la mente más la palabra escuela dominical. Qué genial. Y justo, bueno, nos dirigimos a maestros de escuela dominical y qué importante que también resalte la labor que ellos hacen, ¿no? No solo en la enseñanza como tal, sino el hecho de llegar a ese punto de familiaridad, de cercanía con los niños y en su caso como que recuerdo también esa parte más de comunión, creo que es el punto, ¿no? Compartir, reír, más allá de las lecciones que son importantes, pero ese contacto humano que ayuda justamente a generar estos recuerdos en los niños. Un versículo muy conocido y muy usado cuando hablamos de escuela dominical es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No? En parte veo eso en usted, que hasta ahora continúa en ese lineamiento de vida cristiana, pero entrando de repente un poco en el tema. A estas alturas creo que ya todos sabemos que este versículo, si bien lo usamos para la escuela dominical, está dirigido a los padres, ¿verdad? ¿Cuál cree que es el rol de los padres justamente en la formación cristiana de los niños? Bueno, el rol familiar es un rol determinante, es prioritario. El rol que tienen los padres en la formación de los niños es algo que no se puede delegar a nadie. Creo que el texto que me ayuda a entender eso es el que está en Deuteronomio, cuando el Señor le habla, ¿no? Al pueblo de Israel y le dice, le enseñarás a tus hijos por el camino, cuando entres, cuando salgas, ¿no? En cada conversación, lo cual muestra un rol pedagógico de parte de los padres. Entonces, el rol pedagógico no es un rol que está enmarcado dentro de un sistema de materias, sino en una perspectiva de vida. Y creo que en ese sentido, los padres tienen la gran responsabilidad de educar a los hijos en cómo ver la vida, cómo ver el mundo, cómo priorizar valores. Desde la fe cristiana, ¿no? Cómo entender que Dios es el que está en medio de toda circunstancia. Y creo que esa es una labor fundamental de los padres. Ahora, la enseñanza, que es algo más allá de la información, de la transmisión de información, Mm. ¿no? Se aprende con modelos y los padres enseñamos modelando. ¿Qué significa eso? Los niños aprenden qué palabras usamos. Los niños aprenden las reacciones que tenemos frente a circunstancias que salen en un momento no esperado, ¿no? A veces circunstancias negativas o a veces positivas. Aprenden cuando estás mirando la televisión y de repente Perú mete un gol, ¿no? Y se va a clasificar a perdón, al mundial. Entonces, en ese momento saltas, gritas y dices algunas palabras que normalmente no dices. Los niños lo aprenden. Es un momento de alegría y de compartir. Así que el niño aprende y dice, en momentos de alegría, yo puedo decir estas cosas. Pero también aprende en los momentos de tensión, ¿no? En los momentos de enojo o en los momentos de tristeza, a cómo nosotros debemos enfrentar esas situaciones. Entonces, eso me lleva a entender que el rol de los padres es un rol determinante y en la formación. La información viene de cualquier lado en estos Ujú. tiempos, pero la formación viene de la casa y no como un PPT o como un PDF que tú le compartes a Claro. tus hijos y le dices, esto es lo que tú tienes que creer, ¿no? Y así tienes que comportarte, sino como un modelo de vida. Y creo que eso es lo que me muestra Deuteronomio. Y complementa, ¿no? La idea de lo que tú has mencionado al principio, ¿no?
O sea, cuando tú instruyes al niño en su camino, sientas principios en esa persona, valores en esa persona, no dogmas, Mm, no enunciados o afirmaciones que tienes que repetir como si fuera un mantra, pero sí una manera de ver el mundo, y en ese sentido se cumple lo que dice Proverbios, ¿no? No se apartará de esa manera de ver. A veces tomamos, creo que en un sentido muy eh, eh, ideal, ¿no? El texto, y para nosotros es, tú le llevas a la escuela dominical y piensas que toda la vida va a ser cristiano, pero no le estás transmitiendo principios, o sea, simplemente información. Entonces, cuando le transmitimos principios, valores, forma de ver la vida, entonces creo que sí estás orientando mejor a esa persona. ujú. Creo que acaba de decir algo muy importante, que cristianismo no es conocer la Ujú. información de Dios, ¿no? Sino es la vida que llevo conforme a los lineamientos que Dios me da, y es el conocer a Dios en sí mismo, ¿no? Y cómo dentro de la casa, nuestros primeros modelos terminan siendo nuestros padres, ¿bien? La figura de Dios siempre es la figura paterna muchas veces, ¿no? Sin quitar la materna, que a veces crea discusión, pero en ese sentido de guía, de compañía, de estar ahí. Y el primer modelo es justamente nuestra familia, ¿no? Las personas cercanas. Eh, y vivir esto un poco entrando ya tal vez en la iglesia, porque la escuela dominical también juega un rol importante en la formación, que muchas veces he visto en iglesias que a veces se comienzan no a apoyarse, sino incluso a tratar de taparse, en el sentido de cómo la escuela dominical enseña y a veces cae en contradicción muchas veces con lo que en casa estamos tratando. ¿Cuál cree que es el rol de la escuela dominical justamente también en esta formación que tenemos con el niño? Bueno, el rol para mí es un rol de desafío porque primeramente los maestros de la escuela dominical tienen que entender que no pueden suplantar el rol formativo de los padres. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, si uno considera que en la escuela dominical se forma a los niños, es una formación complementaria porque es un tiempo muy reducido en comparación con el tiempo que uno pasa en casa. Entonces, eh, creo que hay que partir de ese punto. Vamos a complementar lo que se forma en casa. En algunos casos, no hay buena formación en casa. Entonces, la formación complementaria se convierte en una formación correctiva, ¿no? O sea, de redirigir valores. Pero lo que tenemos que enfocar bien es que la escuela dominical no debe de confundir la educación con transmisión de información, porque de otro modo estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que hacen todas las redes sociales. Entonces, el rol de la escuela dominical es un rol complementario importante si es que entiende que hay que formar a la persona. Es un rol formativo, más que de dogmas, afirmaciones, incluso, espero que no se me malinterprete, ¿no? Más que memorización de versículos bíblicos, es vida de esos Ujú, versículos bíblicos, o sea, cómo los maestros logran transmitir vida. Y cuando eso se logra, entonces estás transmitiendo fe y estás transmitiendo lo que es el cristianismo en realidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría mi respuesta. ujú. Y qué importante el hecho de tomar noción de que no es solo una lección lo que estamos dando, Mm. no una lección de manual, que me preparo muy bonito, preparo la coreografía, que no está mal, pero que a veces, como hablábamos con Scarlett en el episodio anterior, no damos esa segunda milla, ¿no? De dar un poco más. Y como dice, ese es el ejemplo de vida que debemos dar también los maestros, tomando en cuenta de que no es solo que le estamos contando una historia bíblica, no estamos solo llegando a que memorice versículos, sino el objetivo es cómo interioriza esta historia, cómo entiende este versículo para aplicarlo a la vida diaria. Ujú. Y eso involucra muchas veces conocer la realidad de nuestros niños, conocer a la familia, por ejemplo. Así es, sí, algo que viene a la mente, ¿no? La fe es algo que se puede vivir, pero
la gran pregunta en nuestros tiempos, y creo que nosotros nos toca resolverla desde nuestra edad, como los niños lo van a resolver de su edad, es ¿para qué sirve? O sea, Claro. ¿para qué me sirve creer en un Dios? ¿Para qué me sirve creer en la Biblia? ¿Para qué me sirve creer en amar a los enemigos, ¿no? Honrar a mi padre y a mi madre. ¿De qué me sirve eso? Entonces, cuando solamente son afirmaciones, realmente la respuesta termina siendo una respuesta triste, no me sirve para nada. Y claro, está bien, pues, es lo lógico, ¿no? Son afirmaciones. Ujú. Pero cuando logro interiorizar, como tú has dicho eso, o sea, el sentido, el por qué, no porque beneficio al otro, sino porque también me beneficia a mí, entonces me doy cuenta que como persona yo crezco, entonces la fe es algo que sí sirve para mi vida, ¿no? Yo creo que cuando aceptamos ese desafío de ser maestros formadores, desde ese punto de vista, entonces el desafío es muchísimo más grande. Los resultados probablemente no los vemos, Sí, ¿no? Pero creo también, y ese sí es mi perspectiva teológica, que Dios no deja a nadie sin recompensa, ¿no? Entonces, algo que yo he hecho va a ayudarle a otra persona, pero también me va a ayudar a mí. Entonces, ya hice mi obra y Dios está, pues, bendiciendo lo que yo hago, ¿no? ujú. Y ahí, de repente, con lo que dice, o sea, sí o sí tiene su pro y su contra, en el sentido de, a veces lo podemos tomar, ya, yo ya le hablé, no es responsabilidad de él que lo tome, pero a veces como que lo tomamos también como excusa, ¿no? Yo ya hice mi labor, si él no quiere, lo mandamos al otro lado. Pero a veces es hablar también de perspectivas, ¿no? De cómo vemos al niño, qué visiones tenemos hacia adelante. Como bien dice, tal vez no vamos a ver los resultados, pero es ser consciente de la labor que estoy haciendo, ¿no? Que cuán importante es la lección, las palabras, el ejemplo de vida que yo le estoy dando, ¿no? Porque a nosotros, los maestros, niños, adolescentes, nos llegan formalmente en el salón 45 minutos, una hora. En casa, en el barrio, donde tienen toda la demás información, están casi toda la semana, Mm. ¿no? Y ahí, de repente, entrando en la importancia de la familia y el tiempo que pasan con ellos, porque también ha caído la idea de que muchas veces los padres delegan la formación a la escuela dominical. No es que los profesores s- pasan por la autoridad, sino que los padres, yo quiero que aprendas Biblia, ve a la escuela dominical, porque en casa de repente yo no le estoy enseñando. ¿Cómo de repente entrar en esta dinámica de parte de la escuela dominical para poder introducir, incluir a los padres también en la formación de los niños? Bueno, yo creo que hay un componente, pedagógico y tiene que haber un componente espiritual, ¿no? El componente pedagógico creo que se da o se debe dar a través de la comunicación. Es decir, la escuela dominical no puede ir aparte, no puede marchar aparte de la familia de los que participan. Es Claro. decir, los niños, yo sé que tú te llamas José, entonces vienes aquí, tienes 8 años, vienes a mi clase, pero no sé cómo se llaman tus papás, tus hermanos, no sé dónde vives, ¿no? Por lo menos el distrito donde vives, no sé si hay más que viven en tu casa. O sea, creo que el componente pedagógico es conocer a la persona e interesarse por la persona para entablar lazos con la familia. Y eso se hace buscando, ¿qué? Buscando establecer la comunicación. O sea, a su hijo, a su niña le estamos enseñando esto, ¿no? O sea, creo que ahí lo que hacemos es hacerle partícipe de la responsabilidad que tenemos los padres en la formación. O sea, le estamos enseñando esto, acerca de los 10 mandamientos, el no hurtar. Le pedimos que usted refuerce la idea de qué cosa no es hurtar, ¿no? Poniendo ejemplos como esto y el otro. Pero le decimos, compartimos la información porque la real responsabilidad es suya. Entonces, pienso que ese es un componente pedagógico relacional que debemos de tener y no olvidar. Nuestra tendencia es, esta es mi clase y una vez que yo hago las cosas aquí, salen ellos y ya no sé más y tampoco me interesan. Entonces creo que ahí fallamos, ¿no? Si es que hacemos de esa manera o actuamos de esa manera. Y el segundo sería el componente espiritual. Yo creo que
toda iglesia y todo maestro de escuela dominical tiene que tener tiempo de oración por las familias de los niños, por los niños y por sus familias, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la casa de José? O sea, tal vez su hermano, Javier, ¿no? Está, terminando el quinto de secundaria o va a postular a la universidad. Es un tema de importancia para la familia. Entonces, es importante también el que oremos por eso, porque eso muestra nuestro deseo de relacionarnos, no solamente de compartir información. O sea, me interesa que venga José porque le falta la clase número 6. Y Okey. no sirve la clase número 6 si es que José no quiere venir y no, y creo que eso lo entendemos todos desde muy niños, si no sientes que alguien te aprecia, ¿no? O sea, si te quiere, si te estima por lo que tú eres, no por el número que eres tú. Entonces, creo que hay un componente espiritual, hay que amar a los otros, hay que orar por ellos, por sus familias y también hay que relacionarlos, o sea, no hay que pensar, como tú has mencionado también, que es solamente un tiempo en clase, un tiempo compartiendo información, un tiempo en donde ya cumplí mi lección, cumplí mi manual, acabamos mis 12 clases, entonces, ¡yay!, ¿no? Avancé. Cuando la gente no conoces a la gente, ¿no? O sea, José tiene hermanos, no sé, ¿tiene mamá? No, ¿tiene papá? No, ha fallecido. Ay, no sabía, ¿no? Pero eso tenías que saberlo, pues. Entonces, creo que eso, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, crear la cercanía con el niño y con los padres mencionaba cuán importante es la comunicación. Hacerles llegar qué estamos trabajando, qué sabemos o qué le estamos enseñando al niño y cómo poder fortalecer también eso en casa desde el ejemplo, ¿no? Y claro, sin quitar la parte espiritual, ¿cuánto estamos orando por las familias? ¿Cuánto nos estamos interesando en las vidas de los niños? Que involucra también la familia, como menciona. Eh, si bien hablamos tal vez de comunicación, la realidad para muchas iglesias es que muchas veces los niños que llegan a la escuela dominical vienen de hogares donde los padres no son cristianos, ¿no? Y a veces, de repente, claro, si es de la propia iglesia, me acerco y digo, estamos trabajando esto, podemos retomarlo de repente en casa porque ya tenemos familias cristianas que de repente ya están formadas en el lenguaje que nosotros utilizamos. Pero ¿cómo hacerlo de repente con niños con que sus familias no hablan, por decirlo así, el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Creo que como maestros de escuela dominical tenemos que ser conscientes que muchos niños vienen de familias que no comparten al 100% la fe. Eso va a plantear un desafío porque no todo lo que enseñemos va a ser reforzado en casa. También nos plantea, creo que una llamada de atención para ubicarnos bien, porque a veces queremos que los niños tengan prácticas cristianas que no se realizan en el hogar. Entonces, le decimos, siempre tienes que orar antes de los alimentos, pero cuando vas a casa, no oran, pues, y entonces se contradice esa enseñanza. Entonces, ¿qué hacer, no? Con padres que no son creyentes, que no tienen los mismos valores. Primero, creo que hay que mantener la idea de la relación, hay que enfocar a los padres en qué cosa es lo que les estamos enseñando desde un punto de vista más de valores personales que de religión, ¿no? Le estamos enseñando, pues, las parábolas de Jesús, ¿no? Y que entienda qué es un samaritano y qué cosa es un fariseo. Creo que eso es lenguaje nuestro. Pero creo que se puede decir, ¿no? Le estamos enseñando a su niño compartiendo las parábolas y esta es la del buen samaritano que habla acerca del amor al prójimo. Y creemos que, ¿no? Es bueno que usted refuerce que todos tenemos que amar a nuestros semejantes con el debido cuidado, por supuesto, ¿no? Pero debe haber acciones. Entonces, creo que hay que mantener el canal abierto con los que no son creyentes. Creo que hay que ser honestos en nuestra expectativa. No hay que imponer tareas a los niños o prácticas que no necesariamente van a reafirmar en sus casas. O tal vez hacer una práctica que ayude, ¿no? Y que sí fortalezca, como por ejemplo el versículo de memoria y díselo a tu papá, díselo a tu mamá, solamente para que sepa que has memorizado, ¿no? Mm. Digamos, establecer lazos, creo yo, pero no esperar que pues el niño se convierta, ¿no?
necesariamente en el evangelista de la familia, cuando no es esa su responsabilidad. Yo creo, ¿no? Creo, eso sí tengo que hacer una salvedad, ¿no? De que Dios obra Claro. y que obra incluso en la conducta de los niños cuando ellos cambian y cuando pueden transmitir, ¿no?, la información a sus padres, o cuando hay programas especiales de la iglesia, por ejemplo, ¿no?, cuando hay un taller sobre disciplina de los niños en la iglesia, pero para los padres de familia. O sea, ¿qué padre de familia no va a querer ir a un taller así? ¿No? Cómo disciplinar positivamente, ¿no? Utilizando las palabras de nuestro tiempo. O sea, todos los padres de familia buscan eso, ¿no? Buscan algunas recetas que les ayuden a mejorar como padres, porque yo creo que no hay, o serán muy pocos, aquellos que no quieren ser mejores padres, ¿no? Entonces, creo que la iglesia puede ofrecer eso también, ¿no? Y cuando están con los padres de familia no creyentes, entonces transmitirles cuál es nuestra intención. Nuestra intención no es transmitir información y meterles todos los versículos bíblicos, sino enseñarles una perspectiva de la vida que va a mejorarles a ellos, ¿no? Mm. Entonces, creo que por ahí podría ir nuestra estrategia, ¿no? Qué interesante que plantea, siento yo, una visión más allá de la escuela dominical y más el trabajo de iglesia, Mm, ¿no? En el sentido de contextualizar lo que sabemos, nuestro cristianismo, en acciones prácticas que la comunidad necesita, ¿no? Como bien dice, charlas, ok, no, versículos, no te voy a dar una prédica necesariamente, lo que no quita que en las charlas le demos lineamientos mm, cristianos, pero como dice, crianza, cómo crío a mis niños, qué herramientas puedo utilizar, y que a veces muchas iglesias eh, tapan estas cosas. Es como que, no, hablar de crianza es más psicología, no es tarea de la iglesia, ¿no? Y pensando en esto, muchas veces la iglesia comete errores de repente mm. en trabajar con la familia, ¿no? Desde su experiencia, de repente, ¿qué errores comete la iglesia o puede cometer la iglesia en el trabajo con las familias como tal? Tanto dentro de la iglesia como familias también que todavía no asisten a la iglesia. Yo creo que lo que he visto, ¿no?, a lo largo de los años, es que a veces como iglesia tenemos una perspectiva muy em, de equipo exclusivista. Nosotros tenemos la única verdad y las cosas se hacen bien cuando se hacen como nosotros pensamos. Entonces, esa es una primera perspectiva que me parece que está errada y yo siento si es que alguien se siente ofendido, ¿no? Pero pienso que es un error porque le estamos diciendo a las familias, ¿no? Lo que tú sabes no es bueno, ¿no? Solamente lo que nosotros sabemos es bueno. Entonces, creo que ahí cometemos un error. Por eso es que pienso que nuestra perspectiva tiene que ser más amplia, porque nosotros tenemos que ayudar a esta sociedad a criar mejor a sus hijos. Entonces, se tiene que ayudar con herramientas prácticas que no necesariamente nacen del aprendizaje de unos textos bíblicos. O sea, hay que hablar acerca de nutrición, hay que hablar acerca de disciplina en el tiempo, hay que hablar acerca de honestidad, hay que hablar acerca de desarrollo humano, ¿no? Del valor de la persona en una sociedad en donde el débil se le minimiza o simplemente se le desaparece, ¿no? En donde se margina a la persona por causa de su raza, de su color de piel, o Ujú. si es mujer, peor. Entonces, creo que la iglesia, ¿no?, está llamada a trabajar con los padres, proveyéndoles herramientas prácticas. No quiere decir que dejemos de lado nuestra fe y relacionar la escritura con eso, pero creo que un primer error es que la iglesia considera o tiene la tendencia a pensar que todo lo que viene de afuera es algo errado si no es dicho por nosotros, ¿no? Ujú. Un segundo error, pienso yo, es también que consideramos que todo lo que está fuera de nuestros muros es, entre comillas, malo, ¿no?
Entonces, también eso es otra perspectiva, ¿no? Es una perspectiva que me parece que es muy limitante, porque las redes sociales, ¿no? El uso de los celulares, es algo que es un desafío, pero todo lo que viene por redes sociales no es intrínsecamente malo, Claro, ¿no? El uso de los celulares, pues uno puede normar y decir, no, no, es malo para los niños usar celulares. Está bien, yo puedo apoyar eso, pero no es en todas las realidades, ¿no? O sea, hay niños que por cuestión de seguridad necesitan tener un celular, porque ambos padres trabajan, entonces necesitan estar en contacto con los niños. Entonces, si es que nosotros no entendemos eso, afirmamos categóricamente ciertos digamos, costumbres o prácticas que creemos que son del mundo, son malas, ¿no? ujú, Y no es así. Entonces, creo que a veces vemos una perspectiva limitante. Jesús no actuó así. Jesús amó a la persona como era, habló a la persona en su contexto, siguiendo su manera de ver las cosas. Vemos el caso de Nicodemo, ¿no? Le habló como a una persona religiosa, vemos el caso claro. de la mujer samaritana, le habló como a una mujer, ¿no? Con mucho respeto y se orientó bien, ¿no? Cuando hablaba con los fariseos les hablaba de diferente manera. Entonces, creo que la iglesia tiene que entender que somos personas y que cada uno de nosotros tiene que ser relacionado con Jesucristo desde nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Ujú. Cuando a veces institucionalizamos algo y así funciona, en todos los lugares fallamos. Y creo que eso es algo, ¿no? Que podemos mencionar, ¿no? Es una crítica, autocrítica, porque soy pastor Claro. y lo veo, ¿no? Y lo he visto en muchas iglesias a lo largo de los años también. Ujú. Y ahí entramos de repente, como bien dice, una autocrítica de que muchas veces ponemos nuestro pensamiento sobre la necesidad de las personas. No, alguien hace un tiempo decía que nos hemos vuelto en los fariseos modernos muchas veces, donde más nos interesa que el templo esté limpio, no que las personas vengan con su corbatita, Ujú. que todo esté ordenado, pero no estamos viendo lo que la gente necesita, ¿no? Y usted muy bien mencionó el ejemplo de Jesús, cómo se adaptaba, por decirlo así, según quién estaba al frente. Entiendo que su lenguaje podía cambiar de palabras mucho más académicas, palabras simples en las parábolas, pero también según la necesidad de la persona, ¿no? Y eso de repente como iglesia muchas veces nos falta. ¿Cómo atender, no solo desde la escuela dominical, sino desde la iglesia, las necesidades que pueden tener las diversas familias? No solo espiritual, muchas veces en muchos lados hay una necesidad económica, una necesidad de formación, de apoyo con los niños, porque a veces los niños eh, no son tranquilos, ¿no? Y Ujú. a veces siempre se dice, ¿no? Uno no nace sabiendo cómo ser padre, lo vamos aprendiendo en el camino y traemos modelos de nuestros padres que muchas veces no han sido los más adecuados y que nuestros niños son distintos cuando tenemos más, ¿no? ¿Cómo responder de repente a estas necesidades desde la iglesia? Bueno, nuevamente comienza con una apertura de mente. Comienza pensando que la misión de la iglesia es una misión muy amplia. No consiste solamente en transmitir unos textos bíblicos y lograr que las personas digan acepto a Jesús. Creo que es más. Lo segundo es el tratar de hacer un trabajo, tal vez la palabra suena cliché, ¿no? Pero sí es un trabajo multidisciplinario. O sea, hay profesionales en las iglesias, hay personas que están capacitadas para ayudar desde la perspectiva que ellos tienen de sus profesiones. Entonces, es una lectura diferente la que se puede dar, ¿no? ¿Cómo lo ve, no? Un maestro, cómo lo ve una persona que ha estudiado derecho, ¿no? Entonces, ve las leyes en cuanto a esas familias
cómo ve a una persona que ha estudiado psicología, cómo lo ve un médico y qué se puede hacer, ¿no? No es formar una ONG, pero sí es una estrategia que sea coherente con la misión de la iglesia, ¿no? En el lugar en donde está. Es decir, pensemos en que el evangelio del Señor llega para transformar vidas. Y eso es una verdad. Yo creo eso. Llega para transformar vidas. Pero la transformación de la vida no solamente consiste en el hecho de que la persona diga, acepto a Cristo y ya, tienes la vida eterna. Entonces, no. Consiste en el trato con tus semejantes, cómo la esposa trata al esposo, cómo el esposo trata a la esposa y cómo los padres tratan a los hijos. Hay transformación. Hay transformación con el Evangelio cuando empiezo a cuidar mi cuerpo. Hablo en el sentido alimenticio primero, ¿no? Hablamos de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces cuando soy creyente, tengo que cuidar mi cuerpo. Entonces le enseño a mis hijos, le enseño a mi esposo, le enseño a mi esposa, ¿no? Que hay que dormir lo suficiente, hay que hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es cristianismo, ¿no? Enseño el valor del dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno, porque te sirve para conseguir lo que tú necesitas, pero cuando tú no provees, no ahorras, entonces eso es algo que no es cristiano, porque el cristiano ahorra porque es responsable. Ojo, aquí quiero separar del tema de bendición o no, sino que yo ahorro porque soy creyente y el ser creyente me hace pensar en el futuro, ¿no? Entonces, de una manera responsable. Entonces, el evangelio transforma, pero desde una perspectiva amplia, sí nos podemos sentar a pensar, no para solucionar todos los males de nuestra sociedad, porque no se puede, ¿no? Hay perspectiva económica, una necesidad, perdón, económica. La iglesia no va a darle dinero necesariamente a la persona. Puede darle una canasta de víveres y no lo va a hacer todos los días ni todas las semanas, porque no es nuestra labor, pero sí convendría en pensar, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar dando un taller de emprendimiento, ¿no? De finanzas, de ahorro, donde hay créditos? No, no lo voy a hacer tampoco todas las semanas. No voy a reemplazar la temática de mis cultos con eso. No, pero creo que eso hace que la sociedad vea a una iglesia que es consciente de su realidad y de la realidad de los que le rodean, no es un pasaporte para el cielo. Esa es la idea que creo que tienen muchos, ¿no? Y yo quiero ahí citar, para terminar, hace muchos años, ¿no? Había un comercial de televisión, en donde salía una persona, un hombre, y parecía que estaba en necesidad apremiante. Entonces, la persona se arrodillaba y oraba a Dios. Así era el comercial, ¿ah? Y oraba a Dios y le decía: "Señor, dame unos mangos, pues, dame unos mangos", porque mango es la jerga de dinero. Dinero. Y de repente empezaban a llover mangos. Pum, 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 ¿no? Entonces, creo que era la propaganda comercial de un jugo de fruta. Pero esa perspectiva se queda en muchas personas con respecto al cristianismo. O sea, el cristianismo es la fe del que ora esperando que lluevan los mangos, ¿no? Y eso no es real. Entonces, eso se transmite, esa idea se transmite, una mala idea, se transmite y se hace pensar que los creyentes evangélicos somos aquellos que oramos, ¿no? Por los mangos que caen del cielo, mientras tanto no hacemos nada. Y a veces nuestras palabras orientan a eso también. Ujú. Pero, ¿qué es lo que hace la escuela dominical para trabajar con los niños? Algo más real. Ayudar a los padres en la crianza. ¿Qué se hace? Hay talleres, hay enseñanzas, hay charlas, ¿no? Hay actividades con los niños que desarrollen ciertas actitudes o habilidades. No solamente es juego, ¿no? No solamente llego y juega o pinta. No, se puede hacer una vez al año. Se puede hacer la exposición de arte, ¿no? Un taller de arte, ¿no? Y solamente por el simple hecho del arte. O sea, no es dibujar escenas de la Biblia, ¿no? Entonces, si no dibujas una escena de la Biblia, estás mal, pues, ¿no? Jonás, la ballena, Abraham, ¿no? Noé, ya, pero si no dibujas a Noé, estás mal. Pero ¿qué tal si hay un abstracto de un niño, ¿no? Entonces, algo de arte que pueda
promover el desarrollo. Eso es algo que haría pensar a los padres, estas personas están interesadas en mi familia, ¿no? Están interesadas en la comunidad, están interesadas en eso. No solo transmiten, ¿no?, el texto bíblico. Entonces, creo que la escuela dominical se puede relacionar así, una mentalidad amplia, buscando más, conocer, por supuesto, su comunidad, Claro. porque no todas las comunidades son iguales, no todas las familias tienen las mismas necesidades. Y también, pues, ser un poco proactivos. O sea, hay cosas que no van a salir bien, ¿no? Pero creo que los intentos hacen que valga la pena, ¿no? Porque aprendemos todos. Ujú. Me gusta la visión también de apertura de parte de la iglesia, como la menciona, ¿no? Porque a veces nos hemos vuelto esta suerte de lugar santísimo donde tenemos que venir, pero el llamado de Jesús es salir, Ujú, ¿no? Y a veces, como bien dice, esperamos muchas veces eh, la iglesia ideal, ¿no? Con los padres ideales, los niños ideales, pero la realidad es distinta. Y a veces tenemos, bueno, no es que a veces, tenemos que adaptarnos a donde estamos, porque hoy me puede tocar estar en esta iglesia y quién sabe más adelante me permite estar en otra y las mismas estrategias no van a funcionar. Parte del hecho de conocer dónde estoy, que creo que es muy importante para poder llegar a las familias, ¿no? Mencionaba, bueno, la comunicación con los padres, el interesarnos más en las personas y dejaba algo muy directo, ¿no? Esta galería de dibujos de niños que puede también ser una forma de llegar a los padres, ¿no? Como quien, no sé, me imagino, ¿no? Gran apertura del Museo de Arte, ¿no? Vengan los padres a ver las obras de sus hijos y con cositas así, que no son de Biblia, por decirlo así, en el ujú. sentido que no hay un versículo que me hable de museos así, pero que son herramientas que pueden acercar tal vez a los padres a la iglesia, ¿no? Porque muchas, a veces los padres los mandan, pero no vienen. Y Mm. con acciones así, mi niño va a cantar, mi niño va a presentar algo, como que es la forma de tal vez acercarlos a la iglesia. Y algo importante que creo que saco de la conversación, hablando netamente de la iglesia, que si bien la parte formativa está delegada muchas veces a la escuela dominical, no solo es labor de la escuela dominical, Ujú. no es acción de la iglesia. Y cómo la iglesia acompaña a la escuela dominical, ¿no? Y desde ese aspecto, de repente, ¿cómo ve la realidad en las iglesias de justamente el apoyo a la escuela dominical, ya sea desde los líderes, desde el pastorado, desde la importancia de la escuela dominical dentro de la iglesia? Mira, creo que ese aspecto que acabas de mencionar es un desafío para muchas iglesias. No puedo dar una receta, pero sí puedo contar unas experiencias. Cuando yo pastoreaba en una de las iglesias, ¿no?, que he pastoreado, yo no era el pastor principal, yo era un pastor asistente, y se dio una pregunta similar a la que tú has hecho. O sea, ¿cómo relacionar a los niños con el resto de la iglesia? Porque el lugar de los niños en un día tradicional de domingo, ¿no?, es o los niños llegan a la iglesia y de repente son derivados inmediatamente a sus aulas mientras los papás escuchan el culto, o están con los papás durante el tiempo de alabanzas y después se les dice muy educadamente, todos los niños vayan, ¿no? Porque aquí te van a molestar. Entonces, y se van a fastidiar, ¿no? Ujú, Entonces, se tienen que retirar. Ahora, ese molestar o fastidiar es porque justamente ese tiempo no está pensado para los niños. claro. Y ahí tenemos un primer elemento que hay que subsanar. Entonces, llegó a nosotros, que éramos los pastores, la pregunta de cómo hacer que los niños se sientan más cercanos a los pastores, porque los niños pues no conocían necesariamente a los pastores. Entonces, planificamos una serie de actividades, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, fue cuando nosotros preparamos la cena del Señor. ¿Quién prepara la cena del Señor?
Así que, por lo general, son un ministerio, ¿no? Claro. De hermanas o hermanos, ¿no? Si no son los anfitriones, son los hermanos mayores que tienen un deseo de preparar la cena del Señor. Ok, lo que hicimos fue, cada mes, durante los siguientes 6 meses, cada mes que se prepare la cena del Señor, porque celebramos cena del Señor mensualmente, tenemos que preparar la cena del Señor, pero siendo vistos por una clase de escuela dominical de niños. Mm, ¿Qué cosa es la cena? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y vamos sirviendo la cena. Entonces, el niño se le incorpora. Luego hicimos algo que es criticable probablemente para muchas iglesias, y no digo que lo hagan, ¿no? Nosotros invitamos a que los niños estén presentes durante la cena del Señor, pero ellos no iban a cenar, porque según los estatutos de la iglesia y las costumbres de algunas congregaciones, pues solo cenan aquellos que son bautizados, ¿no? ujú. Yo, por ejemplo, pienso eso, pero los niños no eran bautizados muchos de ellos. Mm, Entonces, ¿qué podían hacer? Así que lo que hicimos una vez o dos, porque no lo hacíamos todos los meses, era que los niños entraban, ¿no?, cuando íbamos a celebrar cena, y a los niños se les daba una uva. Entonces, el pastor hacía todo la realización de la cena del Señor y decía, y tenemos el pan que es, ¿no?, el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Todos juntos levantemos el pan, y los niños levantaban su uva, ¿no? claro. Y comían, ¿no? Entonces, pero eso estaba acompañado de una clase de escuela dominical que enseñara qué cosa se hacía. Y la otra práctica que es la que me da los mejores recuerdos es algo que yo aprendí fuera del Perú, cuando estaba realizando estudios, ¿no? Lo aprendimos con mi familia y lo trajimos, pero es una práctica bastante desafiante y nosotros le llamamos el sermón dominical. Entonces, el sermón de los niños. ¿Qué cosa era? Eh, a veces los niños están juntos para la alabanza. Están todos los niños juntos. Entonces, estamos cantando la alabanza y antes de que los niños sean invitados a sus clases, lo que hacíamos era el sermón infantil, perdón, así se llamaba, el sermón infantil. Invitábamos a todos los niños a que se acerquen a la parte de adelante, incluso suban, ¿no?, al estrado y se sienten en el suelo, delante de toda la gente. Y cuando estaban ellos sentados ahí, nosotros les dábamos el sermón infantil en 5 minutos. 5 minutos. Teníamos que hacerles una secuencia, un relato con una enseñanza. Pero lo tenía que hacer el pastor. No lo tenía que hacer la maestra de niños. No, lo tenía que hacer el pastor. ¿Por qué? Porque el objetivo era que los niños se relacionen con el pastor. Entonces, y que la gente vea, ¿no?, que sus niños están siendo apreciados por la iglesia. Estamos todos juntos. No te imaginas, primero que todo, lo difícil que era elaborar reflexiones para niños, ¿no? Porque ninguno de los pastores quería hacerlo. O sea, yo di la idea, ¿no? Yo tuve que hacerlo 2, 3, 4 veces seguidas, ¿no? Porque el pastor titular, no quería hacerlo, no se relacionaba con los niños. Y la tendencia, si me permiten contar, ¿no? O sea, esa experiencia, las reacciones eran increíbles. Primero recuerdo, pues, al pastor que se separaba, ¿no?, con la Biblia y decía, bueno, niños, ahora vamos a aprender acerca de, por ejemplo, ¿no?, de Noé en el arca, ¿no? Y de repente miraba a un niño, oye, estoy hablando acá, ¿ah? Aquí estoy yo, ¿ya? Cuando habla el adulto, los niños guardan silencio. Tú, ¿por qué estás hablando? ¿No? Estoy leyendo la Biblia. Las típicas reacciones de los adultos, ¿te Claro. das cuenta? Entonces, era un desafío. Me acuerdo que una vez los jóvenes ayudaron con eso y me ayudaron 2 veces grandes. ¿Por qué? Porque tratamos acerca de los leprosos. Entonces, yo empecé a contarles a los niños, estaban todos los niños ahí mirando, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los leprosos. ¿Usted sabe que son leprosos? Y los niños decían, sí, y como siempre hay un niño que habla más, otro niño, ¿no? Pero tú tienes que ganarte la atención ahí. Y de repente salió uno de los jóvenes, ¿no? Con una túnica blanca y lleno de puntos rojos, ¿no? Puntos grandes, rojos, así pegados a la túnica, ¿no? Y así era un leproso, ¿no? Pero Jesús vino y Jesús le dijo, ¿no? Tú vas a ser limpio de la lepra. Y el leproso pudo caminar. Lo que hacíamos era darle oportunidad a que el joven con la túnica, mientras se desplazaba, se iba quitando los puntos porque estaban pegados ahí, la túnica. Y de repente vino y fue limpio, ¿no?
Entonces todos los niños, no, y la gente se reía y todo. Les dimos la enseñanza. Jesús es aquel que sana, es el Todopoderoso, ¿no? Recuerdo cuando hablamos acerca de David y Goliat, y yo les conté a los niños, ¿no? O sea, David era un joven y habíamos hablado con los jóvenes, con el equipo musical de los jóvenes. Entonces yo le dije, cuando yo camine en puntas, tiene que ser el que toca la guitarra, hacer un pequeño punteo, tin, 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 ¿no? Y cuando yo camine con los pies más fuertes, entonces ustedes tienen que utilizar el bombo, ¿no? Así que les dramaticé eso. Creo que esas son maneras como la iglesia se siente unida. Los padres ven que nos interesamos por los niños, pero es cierto, no, la carga pesada cae en los líderes que nunca queremos a los niños cerca. Y mientras más mayores seamos es peor. Claro. Entonces, creo que hay que tratar de establecer los puentes en la misma iglesia. O sea, los niños no son un departamento de niños, son parte de la iglesia. Y la pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo hago para vincularlos a ellos y para que se sientan parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque la reacción natural es que pasen para allá porque los niños molestan y no dejan escuchar el culto. Claro. Entonces, ¿no te has puesto a pensar qué puedo hacer para que todos escuchemos algo? O tal vez una o dos veces en el año, el culto familiar, todos juntos en la iglesia, con niños y todo. Pero preparémoslo bien para que todos salgamos alegres de haber tenido una experiencia. A mí me predicaron como grande y a mi hijo o a mi hija le predicaron como niño, pero los dos entendimos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que así, intencional, la palabra de secreto es intencional, hay que ser intencional en esto, ¿no? Claro. Pero sí se puede hacer. Qué genial cómo lo plantea, partiendo desde que los niños incomodan, y es cierto, Ujú, ¿no? Pero no es porque esté mal, ¿no? ujú, Sino en el sentido de porque nos hacen salir de nuestra confort para salir a quién es un niño, ¿no? Y qué interesante cómo plantea que es un reto para nosotros los mayores. Sí, tal vez incomodarnos en el sentido de ¿cómo llego a ese niño? ¿Cómo me tiro al suelo, no? Estando con terno, y a veces quitarnos esa figura de pastor, ¿no? Que está arriba del pulcro, ¿no? Sino al contrario de cómo considerar que el niño también es la iglesia, ujú. ¿no? Porque somos un cuerpo. Y a veces sí, la excusa de los comunicar es, quiero que tu papá escuche bien, quiero que tu papá aprenda, tú ve abajo a que te enseñen, desde lo más bacán, que te enseñen cómo te deben enseñar a niños. Pero qué importante esta visión de tenemos que trabajar con familia, ¿no? En el Antiguo Testamento las charlas se daban a grupos familiares, Claro. ¿no? Era como que junta papá, mamá, hermanitos y todos escuchaban, ¿no? Y caía la labor del papá. Sí. Cuéntatelo a tu hijo, al hijo de tu hijo, al hijo y así a las Ujú. diversas generaciones. Y tal vez hemos perdido esa visión, como bien decía, parte de la edad, que a los mayores a veces les cuesta más. A veces puedo decir que incluso es tema de orgullo, ¿no? De cómo el pastor se va a dirigir a los pequeños. No digo que es lo normal, pero a veces puede pasar. Aunque también he visto a pastores mayores, pastores ya con canas, que sí trataban de una manera bastante amigable a los niños, ¿no? Como el abuelo que se sentaba, que jugaba, que los escuchaba, porque los niños nos sacan muchas veces de lo esperado, ¿no? Y con los niños hay que aprender a ser flexibles, ¿no? Trabajo con niños bastante tiempo y siempre me encantan las respuestas inesperadas que yo nunca la pensé, pero que tiene razón. Desde una visión de niño tiene razón. Y a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque la iglesia también tiene que voltear a ver a los niños, porque son los futuros ancianos, los futuros pastores, los futuros líderes de la iglesia, y cómo estamos formando a estos niños. Yo como pastor quisiera hacer una aclaración ahí. A veces nuestra tendencia no es a ocuparnos de los niños porque o, ¿no? Pensamos que hay decisiones más grandes que hay que hacer, ¿no? Más Ujú. importantes, relacionadas con los adultos. O lo otro, es que es difícil.
O sea, no es que yo puedo estar con un vestimenta dominguera, pues, no puedo tener mi terno y mi corbata, ¿no? O sin saco, ¿no? Pero es que es más fácil el poder hablar a adultos que el hablar a niños. Entonces, como que me pones una carga más, Claro, ¿no? tienes razón. Y me es difícil el hacerlo, entonces opto por lo más fácil. Lo más fácil es departamentalizar eso, ¿no? Ujú, Entonces, sacarlos. Que no digo que esté mal, porque creo que vivimos en un tiempo en donde sí hay que darle a los niños cierto enfoque y hay que utilizar ciertas técnicas que no se pueden hacer, ¿no? En un culto normal. Y por esa razón yo no propongo que se hagan estos cultos familiares todos los domingos, ¿no? O sea, claro. 1 o 2 días al año, ¿no? 2 veces, ¿no? Uno en primer semestre, otro en segundo. El sermón infantil, ¿no? Fue una práctica que hicimos y que se trató de hacer cada domingo. Entonces, imagínate, era extenuante, ¿no? Y yo puedo decir, sinceramente, que era más extenuante para mí, porque yo tenía la mayor cantidad de los sermones infantiles. O sea, me decían a mí, ¿no? Pero tú eres el que llegas, ¿no? Tú puedes hacerlo, además tú has dado la idea. Eh, es extenuante, Ujú, pero creo que tiene sus frutos porque a la larga los niños conocen a sus líderes. Entonces sé que él es el pastor, sé que ellos son los pastores, entonces te voy a saludar en algún momento, ¿no? Pastor, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. ujú, Lo otro es que eso es mi iglesia, o sea, yo quiero a mi iglesia, ¿no? Porque no solo porque estoy con mis amigos, sino porque yo soy parte de un grupo más grande y creo que tercero, porque aprendo junto con todos lo que la Biblia tal vez llama los rudimentos de la fe. O sea, sé que es un culto, sé que es la cena del Señor, qué cosa es un bautismo, sé que aquí se canta, o sea, ya conozco, no me tienen que enseñar por una clase, claro. ¿no? Lo vivo. Entonces, creo que esas experiencias, y como creo que vamos a concordar muchos, ¿no? Hay muchas experiencias infantiles que quedan grabadas en nuestra memoria. Eh, y esas experiencias son las que van a venir a tu mente en algún momento, ¿no? Y eso se lo digo a los maestros de escuela dominical, cuando un niño pasa un buen tiempo, va a recordar una canción, va a recordar un juego, e inmediatamente su mente va a volver a ese momento donde él disfrutó ese tiempo. Y creo que eso es algo bueno, Ujú, es algo que nosotros vamos a sembrar y que tal vez veamos o no veamos el resultado. Y si Dios nos da vida, pues probablemente vamos a ver ese niño que se hace grande y está trayendo a su familia, ¿no? Y te va a decir, oye, ¿te acuerdas? Tú eras mi maestro de escuela dominical, ¿no? Y creo que en ese momento, pues las lágrimas se van a caer más, ¿no? Porque uno va a decir, algo hice. mm, No hice yo la obra, pero algo hice. O tal vez no lo verás, pero creo que cumpliste tu labor, ¿no? Pero sí hay maneras, y otra vez reitero, la palabra secreta es ser intencional, o sea, yo tengo que querer hacerlo. ¿Me va a costar? Sí me va a claro. costar. Cuando salimos de nuestra zona de confort, es es un cambio. Es un cambio. Es un cambio, ¿no? Y los niños nos hacen cambiar cada semana, porque cada semana pueden traer una nueva cosa y variamos, ¿no? Pero qué interesante el hecho de aspectos que puedo rescatar, ¿no? Base, comuniquémonos con las familias, Ujú, ¿no? Conozcamos sus realidades, conozcamos quiénes son, qué están pasando, pero hagámosle llegar también qué es lo que está haciendo la iglesia, ujú, desde las lecciones, desde el lenguaje que puedan hablar ellos, no centrarnos en textos bíblicos, sino en acciones y lineamientos muchas veces con las personas que todavía no vienen a la iglesia, no para impactar también sus vidas. Me gusta mucho el tema de la intencionalidad, ¿no? El hecho de salir a veces de patrones, que es importante para saber llegar a los niños. Y sí es bueno la especialización. Hay personas que por trabajan supuesto. con niños y personas que trabajan con adultos y se han formado para ello, ¿no? Pero desde el punto, como decía, enseñarle a los niños no solo las historias, sino qué es la iglesia, la comunidad, qué acciones hay, desde la liturgia, desde las celebraciones que hacemos, pero mostrarles también una iglesia donde ellos son importantes, ¿no? Donde el pastor está interesado en verlo, está Ujú, interesado en conocerlo, en saludarlo, desde sus formas,
¿no? No sé si en la formación en los seminarios te van a decir, así se hace una prédica para niños, creo que no hay un curso así, pero desde el interés que podemos presentar en el niño, en la familia, creo que podría cambiar mucho la percepción de los niños también hacia la iglesia y a través de los niños, de las familias hacia la iglesia, ¿no? En eso sí, tienes razón, en esto último quería hacer una acotación. Todos los padres nos vamos a sentir cómodos cuando nuestros hijos se sienten Claro, cómodos. O sea, los padres vamos muchas veces, ¿no? A los lugares en donde nuestros hijos se sienten bien. Cuando mi hijo o mi hija no se siente bien, entonces inmediatamente me tengo que retirar. ¿Por qué? Porque me lo hace notar. claro, Entonces la incomodidad de él o de ella tarde o temprano me llega a incomodar. Entonces me retiro. Si yo logro que mis niños o mis niñas se sientan cómodos, quieran estar, entonces yo voy a querer estar. Y creo que esa es una buena estrategia y algo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿no? O sea, no solamente es, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Es preparar buenos mensajes bíblicos, ¿no? Es preparar mensajes teológicamente centrados, que, como decimos en nuestra jerga evangélica, ¿no? Mensajes donde haya palabra de Dios. No solo es eso, o sea, es lo integral. Y lo integral es también mirar a la escuela dominical y ver que los niños tengan experiencias cristianas que les ayuden a formarse, pero que les sean gratas. Cuando eso pasa, entonces los padres van a estar ahí. Cuando los niños no quieren estar, no tienen amigos, no tienen con quién relacionarse, están aburridos, tarde o temprano los padres tienen que buscar un lugar en donde los niños se sientan bien. Y eso va a producir movimiento, que a veces es inesperado y a veces, ¿no? Llegamos a diagnósticos que son errados, ¿no? Entonces decimos, no, bueno, ya dejó, no se ha desinteresado, pero no hemos visto el fenómeno completo. claro. Y sobre todo el hecho de, ahora que estamos en tiempo de las redes y todo, visualizar o dejarnos visualizar como iglesia, ¿no? Mm, ¿No? Tanto para las familias, no sé, si mi niño está adelante, que menos padre, como que fotito con el pastor, ¿no? Y al Instagram, ¿no? Que forma también de cómo podemos llegar indirectamente, de repente, a los conocidos de la familia, ¿no? Y poco a poco se extiende el mensaje de una manera, se usa orgánica muchas veces, no tanto de que te voy a predicar casa a casa, pero con estas acciones muchas veces claro. llegamos, ¿no? Ujú. A las personas y es interesante. Espero que hayan disfrutado la conversación como yo con diversos temas. Siempre hablar con el pastor es muy interesante. Eh, Pastor, ya como para ir cerrando y hacer cherry también a lo que usted hace. Usted está publicando libros. Mm. Ya veo que tienen 2 publicados y uno en camino. Para que nos pueda presentar un poco de qué tratan los libros que está trabajando. Bueno, el último libro que estoy por publicar, estoy buscando justamente el momento para la publicación, se titula El arte de formar personas. Es un libro que tiene como subtítulo La sabiduría de proverbios para maestros del siglo XXI. Y ese libro está enfocado justamente en revalorar la perspectiva pedagógica de los proverbios de Salomón, ¿no? El libro de proverbios fue escrito para orientar, para enseñar a las generaciones de judíos de ese tiempo cómo comportarse en la vida, cómo adquirir sabiduría. No es un sistema pedagógico, no tiene materias, etcétera. Nosotros en la iglesia tomamos los proverbios como recomendaciones para la vida, ¿no? Pero originalmente eh, eran recomendaciones para la vida en general. O sea, para las relaciones interpersonales, para adquirir sabiduría, para tratar con el prójimo, para tratar con el trabajo, el dinero, ¿no? Para tener una actitud siempre de aprendiz. Entonces, lo que he tratado de hacer es plasmar eso. Es una propuesta pedagógica para enfocar el libro de Proverbios y espero que pronto salga a la luz. Así que estaré listo para compartirles eso cuando suceda, ¿no? Y espero pues que puedan ustedes sentirse interesados y leerlo también. Genial, pastor. Y entonces ya cuando salga de repente, ¿cómo nos contactamos con usted? ¿Alguna red social donde podamos ubicarlo? Bueno, yo tengo mi Facebook,
soy de los antiguos, fíjense, ya se imaginarán ya. Tengo solo Facebook, no tengo todavía Instagram, ¿no? Mi Facebook es César Morales, soy pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico, así que por ahí me pueden contactar. Espero anunciar pronto ya lo que va a salir y espero que sea de su agrado también. Bien, gracias, pastor. Estemos pendientes entonces de las redes para ver no solo este, sino los libros anteriores publicados, que a quienes están interesados lo puedan contactar y de repente adquirir por ahí. Y, pastor, ya pensando en el final, ¿qué palabras finales de repente a los padres, a los docentes, a los líderes de la iglesia en cuanto a la importancia de trabajar con familia en las iglesias? Bueno, a los padres decirles, tienen ustedes un gran tesoro, un tesoro entre sus manos, que son sus hijos. Y creo que tienen ustedes la labor más preciosa, que es formarlos para el futuro. Eso es un regalo. Y cómo nosotros nos comportamos frente a ese regalo, pues depende de la responsabilidad de cada padre. Yo creo que ustedes aman a sus hijos. Entonces, miren por ellos, enfóquense en formarlos más que informarlos. Creo que eso es importante. Para los maestros de escuela dominical, mis palabras son: la enseñanza es una vocación y no consiste en cumplir un programa. Cumplir el programa es bueno, dictar clases es bueno, ¿no? Dictar lecciones es bueno y correcto, pero lo que ustedes hacen es una labor que va más allá, es una labor de formación, y la transmisión de la fe se da por medio del ejemplo. Y cuando ustedes transmiten amor, transmiten esos valores con su vida, entonces los niños los van a captar y ustedes van a sentir que están haciendo su labor completa. Entonces, interésense por esas personas, ámenlos, oren por ellos. Finalmente, para la iglesia, recordemos que la escuela dominical y todo el ministerio de niños no es un estamento aparte. Ellos no van a ser parte de la iglesia cuando crezcan, ya son parte de la iglesia. Entonces, pensemos en actividades, en estrategias para relacionarnos todos juntos, porque somos parte de la iglesia. Y cuando todos estemos juntos, animémonos a disfrutar ese tiempo, no a sufrirlo, sino a disfrutarlo, porque todos somos juntos la iglesia del Señor. Gracias, pastor. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo. Entonces, ya saben, comenten si hay alguna pregunta, por ahí nos la dejan, compartan y gracias por todo este tiempo que nos están dando. Que Dios los bendiga. Nos vemos.